Las plaquetas van a ser, por así decirlo, restos celulares, pequeñas células que realmente no tienen función, entre comillas, en momentos comunes. De hecho, no tienen núcleo, nada más están por ahí volando. ¿Para qué sirven las plaquetas, chicos? Lo que platicábamos el otro día. Cuando nosotros tenemos un vasito sanguíneo y ese vasito sanguíneo por alguna razón se rompe, ya sea que se cortaron o lo que sea, hay una pérdida de continuidad de ese vaso sanguíneo y es por eso que empezamos a sangrar. ¿Qué es lo que sucede? Todos nosotros nos hemos cortado y lo que sucede es que nos tapamos la herida un rato y al final deja de sangrar. Y no sé si lo ha notado, tal vez se observa más cuando es una herida pequeña, que de pronto se forma un tapón, que si ustedes otra vez con su manita empiezan a quitar, por ejemplo las costras, cuando las empiezan a quitar, vuelve a sangrar. ¿Sí lo han notado todos? Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Como hay una pérdida de sangre, primero hay una pérdida de continuidad y hay una pérdida de sangre, lo que sucede es que estos factores de la coagulación de los que yo ya les había hablado que están en el plasma, van a empezar a actuar, van a decir, oye, hay una fuga, esta fuga no debería de estar aquí. Ustedes lo van a ver en segundo año, en fisiología y también lo van a ver en inmuno, van a ver cómo todos estos factores se empiezan a mover y lo que hacen al final de cuentas es prender a las plaquetas. Les indican que aquí hay una fuga y las plaquetas lo que hacen es que van y se pegan a esa fuga, haciendo que, ¿qué? Si son restos celulares, se forme un tapón y por lo tanto dejemos de ¿qué? De sangrar. ¿Sí queda claro? Esa es la función de las plaquetas. Hay gente, en algún momento dado lo verán, que tiene disminución en las plaquetas. Eso se llama trombocitopenia. No se preocupen, lo van a ver en hematología. Diana, Pero cuando ¿qué pasó? por eso cuando van a hacerle una cirugía a alguien, primero hacen estudios, ¿no? De conteo plaquetario para ver si son, bueno, para ver si se van a recuperar bien de su herida y si no va a tener complicaciones, cosas así, ¿no? Exactamente, cuando nosotros vamos a someter al paciente a una cirugía, primero tenemos que tomar no solo en cuenta las plaquetas, también vamos a tomar en cuenta quiénes, a los eritrocitos, a las plaquetas, a los factores de la coagulación. De hecho, nosotros le llamamos estudios de coagulación. Además de hacerle una biometría hemática que es para determinar la cuenta de plaquetas, la cuenta de eritrocitos y la cuenta de otras células que son importantes en este momento. ¿Sí queda claro? Para eso funcionan las plaquetas. Las plaquetas lo que hacen es, por así decirlo, generar un tapón lo suficientemente adecuado para que ya no haya pérdida sanguínea. Ahora, si dimos un buen golpe o una buena herida, las plaquetas ya no van a ser tan funcionales, sin embargo, son necesarias. Cuando alguien tiene disminución de plaquetas, solo para platicarles un poco más de clínica, ya reitero, se llama trombocitopenia y además son esas personas que con un golpe pequeño empiezan a tener moretones. Nosotros dentro de la clínica le llamamos, tienen equimosis, tienen moretones de la nada y llegan a aparecer en muchas zonas, en zonas donde normalmente uno se llega a golpear, como donde, pues como en las manos, en los brazos. Incluso estas personas pueden hacer moretones solo por el hecho de estar acostados mucho tiempo en la misma posición. Entonces, eso es problemático. ¿Sí queda claro? Sí. Y algo, solo clínica que ahorita ya metimos, el ácido acetil salicílico, para los cuates, aspirina, se le recomienda a cualquier paciente que pueda estar en riesgo de generar trombos. ¿Alguien sabe qué es un trombo? Es como un coágulo, ¿no? Que se atora en tus arterias y pues bloquea la circulación. Y si no me equivoco, el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario, ¿no? Exactamente. Estas plaquetas en nosotros que somos personas sanas, en nosotros que somos personas jóvenes, van separadas una de otra.
nunca van juntas, nunca se pegan. Y es por eso que solo cuando hay una herida y cuando los factores de la coagulación se prenden y prenden a las plaquetas, ahora sí, ¿qué hacen las plaquetas? Van y se hacen un acúmulo de muchas plaquetas, finalmente formando un tapón, como yo se los mencionaba. Cuando nosotros empezamos a envejecer y por otras patologías que se van a ir asociando, nosotros podemos tener dentro de nuestros vasos sanguíneos la formación de estos trombos o de estas bolitas de plaquetas. Y lo que hacemos es mandamos aspirina, que justamente, como dijo su compañera, es un antiagregante plaquetario, que lo que hace es que cuando se encuentran estas bolitas, las va cortando y va limitando para que ¿qué? Para que cada plaqueta se vaya separando. El coágulo puede estar formado de muchas cosas. La gran mayoría son plaquetas. Otras cosas que se llegan a atribuir mucho a los coágulos, Fernando, es que cuando nosotros podemos tener mucha concentración de lípidos en la sangre, eso también favorece la formación de coágulos o la formación de ateromas. Cosas que se van pegando, por ejemplo, vean el mismo vaso, pero ahora en este vaso se fue y se pegó mucho colesterol. Nosotros lo vamos a ver en el tercer bloque. Y a esa cosa de colesterol, es más, lo voy a poner de amarillo porque pues el colesterol o la grasita es amarilla. A ese mismo acúmulo se le van pegando plaquetas. Se le van pegando componentes celulares que van por ahí. Más aún van a ver que incluso el sistema inmune tiene que ver con la formación de esta bolita. Y esta bolita, ¿cómo se le conoce? En la clínica se conoce como ateroma. Y se ve asociada con un alto grado de triacilgliceroles en sangre, es decir, un alto grado de lípidos en sangre. Y por eso se le conoce como dislipidemias. Son cosas que en su momento veremos, pero que en este momento están saliendo un poquito y pues hay que platicarlas. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Sí, oye, todo bien. oye, ¿Qué pasó? Liliana, y entonces, es que no, bueno, a mí no me queda como muy claro lo de las plaquetas todavía. O sea, solo lo único que hacen es como crear ese tapón y ya después, como decirlo, la costra ya es otra cosa. Las plaquetas realmente son lo que van a formar la costra. Pero, ¿qué pasa con la costra? La costra se seca. Las plaquetas normalmente están húmedas porque están viajando en la sangre. Cuando las plaquetas hacen ese tapón, a ver, déjame hago un dibujo más grande. Cuando las plaquetas se juntan y hacen ese tapón, lo hacen para evitar pérdida sanguínea. Y como ese tapón es celular, voy a poner aquí, de que se cortó el vasito, porque alguien se cortó. Entonces, esas plaquetas llegan y empiezan a cubrir, empiezan a formar un tapón para que ya no haya pérdida sanguínea. Se pegan, evitando que haya justamente esa pérdida sanguínea. ¿Qué es lo que sucede después? Pues finalmente fuera tenemos oxígeno, tenemos todo lo que nosotros veíamos. Y esos componentes empiezan ¿a qué? A secarse o empiezan bueno, literalmente se secan y eso es lo que nos hace que nosotros tengamos una costra. De hecho, incluso los primeros días o el primer día, cuando se forma la costra, ¿de qué color es, chicos? Más o menos, a ver, piensen cuando se han cortado, ¿de qué color es esa costra? Es como de Roja. color. Roja. Y de hecho es muy poco estable. Si ese mismo momento se vuelven a picar o se vuelven a lastimar en esa pequeña costra que se formó, ¿qué le pasa? Se vuelve a abrir. Cuando se raspan, cuando se han cortado, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hacen esas plaquetas, lo van a ver en segundo año, es que dan la malla, y véanlo así, dan la malla para que lleguen otra vez las células epiteliales del vaso sanguíneo y vuelvan ¿a qué? A regenerarse. Dan el lugar, dan el piso para que ellas empiecen otra vez a pegarse, el endotelio vuelva a unirse y ahora sí se regenere completamente ese vaso sanguíneo. Ahora, las plaquetas también llegaron a salir porque dieron ese lugar, dieron ese equilibrio. Y las pocas que se quedaron por fuera, al entrar en contacto con el oxígeno, con otros componentes, lo que hace es que se seca.
se seca, se seca, se seca hasta el punto que llega un momento en el que después de que se da esta reepitelización, la misma costra se va a caer. ¿Quedó un poco más claro, Fernando? Oh, sí, sí, ya. Ustedes lo van a ver, no se preocupen, ahorita no se las van a preguntar ni nada. Yo les dije, este tema es algo importante para su vida clínica, lo van a ver en su momento, pero no es preguntable en bioquímica. Lo que es preguntable en bioquímica son los tipos sanguíneos que se dan a partir de ¿quién? De las azúcares. De los azúcares y de los anticuerpos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, sí. Vientos. Entonces, como tal, ya vimos eso. Ahora, nosotros ya determinamos que la sangre se puede dividir según el tipo ABO, ¿sí o no? ¿Qué era el tipo ABO? Lo que ya platicamos, los azúcares. Literalmente tenemos A, tenemos B, tenemos AB o tenemos O. ¿Esto cómo se le llama? Se le llama determinación del tipo ABO. Pero a este ABO se le viene a sumar algo complicado, que es el factor RH, que era lo que nosotros decíamos. ¿Qué pasó, Eduardo? Te quería preguntar que, o sea, ¿por qué el tipo de sangre más común es el O y el más raro es el AB? Y si eso es como solo en México o cambia, ¿o por qué pasa eso? De hecho, cambia de acuerdo al lugar donde nos encontramos. En México el más prevalente es el O. En otros países hay más prevalencia de A, hay más prevalencia de B. El hecho de haber A y B, que es lo que ahorita vamos a platicar un poquito, pues hace que haya más hace que haya más posibilidades de tener AB. Eso es como tal nuestra población. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Eduardo, ¿tu mamá qué tipo de sangre es? ¿Sabes? Ay, no tengo idea. Bueno, te voy a platicar de mi familia. Mi mamá es A, mi papá es O. ¿Qué tipo de sangre tengo yo? Tengo, más aún, yo tengo otros 2 hermanos. Mi hermana mayor es A y mi otro hermano también es O. Ahora, esto habla realmente de situaciones que ustedes ven. Vamos a ver un poquito en cuarto bloque, que es esta situación de la parte de Mendel, que si es un gen recesivo, que si es un gen dominante. Por lo menos en México se considera el tipo O dominante. ¿Por qué? Porque hay más O. Así de fácil. Pero en otros países tenemos otros tipos. En otros países, por ejemplo, en Europa, es más común que haya tipo A y tipo B, y por lo tanto, hasta cierto punto que haya tipo AB. Y allá no es tan conocido el O. ¿Sí queda un poquito mejor? Sí, Diana, muchas gracias. Vientos, pero eso es de hecho algo importante, así como lo manejó el doctor, el tipo de sangre. ¿Cuál era el tipo de sangre que es difícil y que encontraron hace mucho tiempo? El fenotipo que les dijo. ¿Convoy? ¿Algo así? Bombay. Bombay. Sí, Bombay. El tipo Bombay es uno que, como bien les digo, apareció en la India. Después se llegaron a ver algunos casos en la parte de Colombia, pero realmente es muy bajo. Y de hecho, en algún momento dado, cuando se llegó a estudiar, se creyó que había un quinto grupo ABO, o sea, que el fenotipo Bombay iba a ser el quinto. Pero haciendo la estadística, se determinó que eran muy pocas personas las que tenían tipo Bombay y que por lo tanto no tomaba en cuenta para hacer este tipo un componente del ABO, puesto que su población es mínima. Y de hecho se debe a una mutación en el gen en el cual la fucosa ya no se pega. Y por eso es que como tal no se considera un tipo sanguíneo. ¿Sí queda claro? Sí. Vientos, entonces lo borro. Pero eso sí podría ser pregunta de examen curiosa, ¿eh? El tipo Bombay o el fenotipo Bombay, porque es el que más se conoce que anda por ahí, pareciera un no, pero no es un no. Y ahora sí, en el factor RH es importante que nosotros recordemos que tenemos el positivo y tenemos el negativo. Y ahí van cosas importantes, chicos. Este factor RH lo que hace, en primera, ¿es un carbohidrato, sí o no? Eso lo vimos con el doctor. Es una proteína, justamente. Y lo único que hace, chicos, es darle otra especificidad
otro dato importante al tipo de sangre que nosotros tenemos. Aquí yo sí les puedo asegurar algo. En todo el mundo, el más común es el factor RH positivo. Los menos comunes van a ser el tipo negativo. Aquí también van a haber anticuerpos que pueden reaccionar contra factores RH, y es por eso, y no me voy a meter más porque eso lo verán en hematología con muchísimo detalle, más aún van a ver que así como dice el doctor, no todo es que seas el donador o el receptor universal, porque hay detallitos por ahí que empiezan a asomarse que hacen puntos de, no es adecuado que nosotros compartamos sangre porque puede haber una reacción inmunitaria. ¿Sí queda claro? Solo les voy a decir que el tipo negativo es el que menos nos va a dar respuesta inmunológica. Es decir, si yo tengo a una persona, a ver, quiero que lo pensemos, nos va a dar respuesta inmunológica. Ustedes van por la calle, bueno, ustedes ya están en el hospital, pensemos, y les llega un atropellado, perdió litros y litros de sangre, literal, se está muriendo, y ustedes tienen que pasarle una transfusión. ¿Ustedes creen que nos va a dar tiempo para ir a ver cuál es su tipo sanguíneo? No, pues ya está muriendo. No nos va a dar tiempo. Entonces, ¿qué bolsa le vamos a poner de hematocrito? O Vamos a ponerle un tipo desconocido. Déjame les pongo desconocido. Al desconocido le vamos a poner un tipo O. Ahora, RH positivo o negativo. Negativo. negativo, porque es el que menos da la Negativo. respuesta inmune. Exactamente. Cualquier persona que yo no sepa su tipo de sangre, pero necesita una transfusión de urgencia, yo le voy a meter O negativo. ¿Por qué? Porque ese es el que nunca va a reaccionar. ¿Cuál es el problema de ese O negativo? Cualquiera nos podríamos poner O negativo. Que el O negativo es muy poco frecuente. ¿Quién de ustedes es O negativo? El otro día alguien dijo que era O negativo, ¿verdad? Sí, yo. Exacto. ¿Y alguien más que sea O negativo? ¿Nadie? Yo. Bien, entonces, ¿Soledad o Viridiana? No tengo, ni siquiera sé qué sangre soy. Te pasas, Viridiana. No, eso es un dato importante que nosotros debemos de saber, chicos, para cualquier cosa. Pero bueno, tenemos a 2 O negativos. Fuera de ello, el resto del grupo, las otras 30 personas que estamos aquí, ahora ya somos 31, porque Dani salió, somos de otro tipo sanguíneo y por lo tanto no nos consideramos donadores universales. Ahora, el ser O negativo tiene sus peculiaridades. El O negativo puede donarle a todo el mundo. ¿Cuál va a ser el problema? Que el O negativo solo puede aceptar otro O negativo. Entonces ya se conocen Viridiana y nuestra otra compañera, por si algún momento dado llegan a necesitar transfusión sanguínea. Eso es muy importante, chicos. Es el tipo de sangre que menos hay y lamentablemente como la donación de sangre no se ha dado tanto a conocer, la gente que tiene O negativo no dona mucho. De por sí son poquitos, no donan. Entonces, nosotros casi siempre, y eso se los digo por experiencia, en el hospital cuando tenemos una bolsa de O negativo, la cuidamos como si fuera un tesoro, porque no sabemos en qué momento la vamos a tener que administrar de urgencia a un paciente. ¿Sí queda claro? Sí. Vientos. Ya hablamos de la transfusión de hematocrito. Ahora, solo como fines de paréntesis, me gustaría decirles en qué patologías nosotros vamos a dar una transfusión de plasma. De hecho, nosotros le llamamos plasma congelado, porque hay que congelarlo. ¿Dónde nosotros vamos a dar una transfusión de plasma? A ver, ¿qué tiene el plasma que damos? Agua. Agua. Ok, pero pues el agua, mejor le doy una solución de cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? Está más padre a que me den el plasma de alguien más. ¿Qué es lo importante que yo puedo dar en el plasma? Primero Iones puedo y dar Iones y proteínas. proteínas. Proteínas, ok, albúmina. anticuerpos.
Iones no lo meto porque de igual forma en una solución fisiológica o en una solución de la que sea yo puedo meter iones, ¿sí o no? Todo lo que vimos en el primer bloque, solución glucosada, solución de cloruro de sodio, solución Harman que tenía cloruro de potasio, que tenía, ¿se acuerdan todo eso? Entonces realmente por agua y por iones mejor le doy una solución al paciente, ¿sí o no? Pero en el plasma hay cosas que no le puedo dar al paciente y que de ahí las tengo que tomar. ¿Sí queda? Entonces, anticuerpos, ¿y la otra qué era? ¿Factores de la coagulación o no? Factores de la coagulación, exacto. Entonces, solo para fines de estos momentos quiero decirles dos cosas. Primero, cuando yo puedo dar anticuerpos, primero voy a hablar de factores de la coagulación. Hay unas patologías que se conocen como hemofilias. Las hemofilias, chicos, lo que sucede es que ustedes la van a ver allá, ahí ve, hay muchas, pero lo importante de las hemofilias es que no tienen esos factores de la coagulación y por lo tanto sería un momento en el que yo pueda administrarle plasma a ese paciente. ¿Por qué? Porque si él no tiene ese factor de la coagulación, yo le saco sangre a alguien más, tomo su plasma y se lo administro. ¿Para qué? Para que él adquiera ahora estos factores de la coagulación que les hacen falta. ¿Sí queda? Ustedes lo verán en su momento en hematología, las hemofilias. Y en el caso de los anticuerpos, solo para fines de que le denoten una importancia, por ejemplo, cuando nos muerde una serpiente, ¿qué tenemos que dar, chicos? ¿Plasma? Ok, sí, pero ¿cómo se le llama eso? Son los antídotos, ¿sí o no? Cuando son serpientes venenosas, cuando son, por ejemplo, alacranes, cuando son algunas arañas, nosotros contamos con antídotos. ¿Qué es lo que hicimos? Ustedes lo verán también en su momento, pero lo que hacemos es que exponemos, por ejemplo, tenemos a los caballos que son de mucho apoyo para nosotros, exponemos al caballo al veneno de una serpiente o al veneno del alacrán, y lo que hace es que al final de cuentas su sistema inmune va a trabajar, va a generar anticuerpos, y es donde nosotros tomamos ese plasma, generamos los antídotos, y lo que les robamos son los ¿qué? Los anticuerpos. ¿Sí queda claro? ¿Es como de las vacunas? No, porque la vacuna lo que hace es que toma al ente que está enfermando. Tenemos a los virus, tenemos a las bacterias, que lo que hacemos es que les quitamos alguna parte, pero inyectamos a esa misma bacteria o a ese mismo virus. Lo vas a, no te preocupes, hay unas que son muertos, que son partes, que son, lo verán. En el caso de los antídotos, ¿qué es lo que estamos administrando, chicos? Es algo que se conoce como una respuesta inmunológica pasiva, porque lo que ya les estamos dando son directamente los anticuerpos. Las vacunas es una respuesta inmunológica activa, porque lo que le damos va a ser el componente que nos puede generar patología para que ¿qué? Para que nuestro propio sistema inmune genere memoria y genere esos anticuerpos para que en el momento en que se tope con alguien con sarampión, con alguien con rubiola, ya tengamos cómo actuar y no nos enfermemos. Eso es lo que hacen las vacunas. Nos dan una respuesta inmunológica activa. Nosotros vamos a generar esa respuesta. Mientras que en los antídotos va a ser una respuesta inmunológica pasiva, puesto que ¿qué? Que ya nos está dando los anticuerpos. Y de hecho solo lo podemos ocupar una vez ante situaciones de emergencia. Yo les preguntaría, ¿a cuántos de ustedes los ha mordido una serpiente? Que espero que a nadie. Pero en ese tipo de casos lo que hacemos es que hay que actuar rápido y metemos un antídoto, que son anticuerpos que adquirimos del plasma. En ese caso específico de un caballo. Pero nosotros también podemos, o lo verán en su momento, hacer respuesta inmunológica a partir de las vacunas. ¿Sí quedó claro? Solo quería que vieran la importancia de que el plasma también se debe de administrar y también se puede donar porque hay patologías que lo requieren. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Diana. Sí, Diana, gracias. Vientos, lo verán en su momento en Inmuno, ahí lo ven con mucho detalle.